Hola mundo, estamos aquí una vez más en este Hasayé y esta tarde nos acompañan en el camino los frutos de Daniela Bolívar y Carlos Fernández. Carlos Fernández desde El Salvador, Daniela Bolívar desde La Paz, Bolivia, y bueno, con la compa de ruta imprescindible, Ana María Lara desde Santiago de Chile. Bueno, vamos a presentar aquí para saber un poco las propiedades del fruto que nos va a traer Carlos Fernández. Carlos Fernández es emprendedor internacional, educador, investigador, diseñador con experiencia en organizaciones académicas, proyectos de desarrollo social. Ha sido participante de United World College en Costa Rica, entonces tiene bastante para compartirnos de los caminos que ha recorrido. Y por su parte, Daniela Bolívar es consultora especialista en emprendimiento social de la Fundación Viva. Daniela Bolívar además es experta en lo que es la comunicación para la sostenibilidad y sobre todo un ser humano que tiene esta capacidad, este don, diría yo, de encontrar en los diferentes frutos esas propiedades que hacen que se genere sinergia y se creen alimentos que potencian la vida de la colectividad. Así que aquí estamos para eso. Y compa, ¿cuál es la pregunta disparadora que vamos a lanzar hoy para soltar la lengua junto a nuestros invitados? Hola a todos. Bueno, como siempre, nos juntamos a tejer sobre la vida, ¿no? Y estas transformaciones que están ocurriendo hoy día, cómo mirarlas para lo que viene. Y dentro de las mayores tensiones que tenemos y que ya veníamos evidenciando antes de este estado actual, ¿no? Tiene que ver con el trabajo y la vida, con cómo la obra de mano se ha convertido en mano de obra, ¿no? Cómo estamos llenos de sujetos cansados que solo están ensimismados en sí mismos, en procesos productivos que tienen programada la obsolescencia, ¿no? Generando nuestra propia obsolescencia en tiempos en donde lo que hay que hacer es decrecer o generar un decrecimiento productivo, pero lo que estamos viendo es que estamos enfrentados al decrecimiento humano. eh, Está bien complicada la relación, ¿no? Productividad-futuro, y desde ahí se habla mucho de la necesidad de llegar a lo circular, de derribar estas economías lineales, alienantes. Y desde ahí ustedes trabajan un concepto que es muy interesante, que son los eh, ecosistemas sociales, ¿no? De emprendimiento social. Ecosistemas de emprendimiento social. Así que nos interesa mucho recoger o compartir con ustedes los frutos respecto a esto, ¿no? Un tema tan interesante, tan necesario de mirar hoy día. No sé quién quiere partir, tal vez Dani, como ya nos había aclarado el término, te escuchamos con mucha gratitud por tu presencia acá. No, gracias Claudia, gracias Ana, y también qué lindo estar aquí con Carlos. Además que a Carlos no lo veo desde hace un montón de años, y era Sí. más, yo lo veía como más chiquitito, como de colegio todavía, entonces me encanta cómo se está convirtiendo en este hombre tan lindo. No, me encanta que hayan propuesto este tema, porque no solamente es algo que ya solamente en lo que trabajo, sino que mi pasión se ha convertido ya en mi trabajo, y eso es algo, para empezar, ya muy difícil de lograr, y me alegra que estoy en camino de eso. Todo lo que es emprendimiento social en sí siempre parece como una especie de paradoja, por los criterios que nosotros empleamos cuando pensamos en los temas sociales y en el tema empresarial. Entonces, hablar de emprendimiento social parece una completa contradicción por los paradigmas que tenemos bien fijados de qué es empresa y quién trabaja para la sociedad y para la sostenibilidad y para la calidad de vida. Entonces, en esa visión de paradigmas, obviamente hemos creado diferentes tipos de organizaciones y nos hemos organizado de manera diferente para operativizar nuestro trabajo, operativizar nuestras ideas y, ¿verdad?, trabajar en pos de la sociedad. Siempre se ha hablado de que el tema de emprendimiento es un tema y es un paradigma netamente de mercado, de negocio. Y todo lo que es más bien del mundo social, el mundo ambiental, está en un paradigma que además es mucho más intangible,
¿verdad? Y entonces ahí se plantean otro tipo de modelos de organizaciones y se modelan otro tipo de instituciones en sí. Y siempre han parecido que han estado opuestas, ¿no? A mí me tocó emprender en lo social y ambiental. Cuando recién salía de la universidad, yo tenía una empresa de reciclaje. Y fue tanto o sea, no solamente lidiaba con emprender, o sea, con hacer una empresa, sino con entender a dónde me estaba metiendo, porque todo era muy contradictorio, ¿no? Enfrentarse al mercado a vender es muy duro, muy, muy, muy difícil, ¿no? O sea, ya hacer empresa es muy complicado en sí. Pero encima si haces una empresa que recicla y que vende un producto de cosas de material reciclado, había una desconexión completa y la gente no lo entendía. Estoy hablando hace 10 años atrás aquí en Bolivia. Y a partir de ese camino, claro, esto era una idea de negocio, es un poco que así empieza, ¿verdad? Como fomentemos la empresa, fomentemos el emprendimiento. Y empiezo en este camino a entrar en un ecosistema que no sabía, ¿verdad? Que recién ahora para atrás lo miro y digo, bueno, es todo este ecosistema que apoya al emprendimiento social. Pero bueno, va siempre de una idea de negocio, alguien te incuba, alguien te acelera y alguien invierte y se trata y se intenta de generar un ciclo virtuoso. Y en todo esto, o sea, realmente emprendimiento social fue una palabra que me encontré ya después de que había fracasado 2 veces con la empresa, había fracasado exitosamente con la empresa. Me encuentro con la palabra de emprendimiento social y me genera un alivio, sobre todo como conceptual y más bien un alivio así también para mi alma, de entender que lo que estaba haciendo no era una locura, ¿no? Y que tú puedes hacer y generar una organización que realmente tenga una misión y los valores por delante de lo económico. Sin olvidar que lo económico también tiene que entrar en un completo equilibrio y tiene que entrar en un completo amor para poder generar justamente un círculo beneficioso, ¿no? En todo ese aspecto. Entonces, emprendimiento social en realidad tiene diferentes conceptos en diferentes partes del mundo en función de cómo está estructurada la sociedad. El emprendimiento social es una organización que intenta que la misión y el motivo y la razón de ser de esa empresa es solucionar un problema, un reto que está, ¿verdad?, que está atravesando la sociedad. Y esa solución tú lo operativizas a través de esta organización y diseñar un montón de estrategias y operaciones bajo una marca, bajo una figura legal que te ayuda a operativizar ese bienestar o esa solución o esa innovación que trae. Y ahí es donde ya empieza a aparecer un montón de otras preguntas respecto de, bueno, ¿qué es realmente el emprendedor social? ¿Realmente están solucionando? ¿Cómo se hace? ¿Verdad? Pero la idea de fondo nada más que quiero transmitir, para ya pasar a Carlos, más bien conocer también cuál es su llegada al mundo del emprendimiento social. Lo más importante del concepto de emprendimiento social es el tema de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad en sí, y ahora hoy en día ya tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, que nos estandariza un poco la problemática del mundo. Es bien fácil, o sea, no es que es fácil, ¿no? Pero se ha creado este mapa de retos, pero nadie te dice cómo los vamos a solucionar. Entonces, en el camino, hoy en día son muchas organizaciones, muchos actores que están en diferentes partes de este ecosistema de emprendimiento social, que están tratando para ver cómo operativizamos el desarrollo sostenible. Porque es muy fácil hablar, bueno, necesitamos educar a, no sé, 1.000 millones de personas. Necesitamos educar en tales edades. ¿Cómo? Díganme cómo.
para hacerlo, ¿verdad? Entonces el emprendimiento social tiene mucho de ese componente de muchas soluciones innovadoras que han logrado operativizar muchos de los objetivos de desarrollo sostenible y que están ayudando a cumplir esas metas también, ¿no? Ahora yo, ¿no? Mi historia. Sí. Yo conocí... Era una breve intro. ¿Verdad? Yo conocí a Dani, de hecho, en 2016, 2017, más o menos, ya hace unos 3, 4 años, en Costa Rica, cuando estaba en el Colegio del Mundo Unido Costa Rica, United World College. Yo crecí en El Salvador. Mi mamá siempre, bueno, tuvo muchos trabajos, entre los últimos, la palabra que siempre rondaba en la casa era emprendimiento. Y siempre me preguntaba qué es lo que mi mamá hace, porque qué es lo que emprende, ¿no? Y para mí fue cómico llegar a Costa Rica, encontrarme con Dani y con María también, ¿no? Y el proyecto de Vividea con UWC, de agentes de cambio. ¿Y qué era agentes de cambio, no? En el proyecto, Dani nos cuenta su historia, tenemos una semana de entrenamiento, logramos un certificado y es una iniciación a jóvenes emprendedores, ¿no? Dentro de todo lo que es el emprendimiento social. Desde ahí yo creo que, número uno, para mí fue un gran mensaje de esperanza, porque creo que, como dice Dani, ¿no? Al menos yo siento que siempre crecí con esa idea de podemos ser empresarios, podemos tener compañías, podemos tener todo esto, pero no hay un discurso de podemos ser emprendedores tan presente como pudiese haber sido presente desde hace años, ¿no? Desde ahí yo creo inicio con mucho interés a trabajar desde la parte de la educación. Yo creo que a mí ir a Costa Rica, tener la oportunidad de conocer tanta gente, fue definitivamente un cambio dentro de mi perspectiva a futuro de lo que quería hacer y de lo que estoy haciendo ya acá. Y desde ahí muchas cosas cambiaron. Trabajar un poquito con personas que sienten que podemos avanzar en Latinoamérica, encontrarme con más personas también en ese camino. Hasta la fecha, hasta hoy, que bueno, inicié un pequeño proyectito que es LANCO. Y la idea de LANCO es cómo reiniciamos a Latinoamérica con un profundo sentido de nuestras capacidades para seguir adelante de una manera independiente y de una manera en que cada uno tenemos algo que aportar y que hay una manera de cómo aportar, ¿no? Como dice Dani, coordinar ese sistema, crear un sistema en el que yo sé que tengo las capacidades y cómo uso mis capacidades para poder aportar a mi sociedad, ¿verdad? Y eso incluye un cambio de filosofía, incluye un cambio sistemático también, que yo creo que es uno de los grandes retos, ¿verdad? Nuestras sociedades no están, en muchos casos, al menos yo creo, en El Salvador es uno de los grandes retos ahora, ¿no? Nuestras sociedades no fueron inicialmente hechas para que cada uno pudiese crear a su medida, ¿verdad? Fueron hechas para tener una fuerza laboral que trabaja para una oligarquía y de la oligarquía se beneficia y produce empleos para que los demás sigan produciendo y consumiendo. Ese es el sistema en el que vivimos, ¿no? No vivimos en un sistema que realmente a nivel sistemático, a nivel gubernamental, a nivel social, lo primario sea un emprendimiento y lo primario sea un progreso social equitativo, ¿no? Desde esa premisa, con excompañeros del United World College, empezamos a hablar, empezamos a crear, ¿no? Y decir qué es lo que hace falta, ¿no? Redefinamos el problema, ¿no? Tratemos de proponer una solución, creemos un prototipo, testémoslo. Esto, de hecho, ahora lo estamos lanzando, pero Dani está testigo, iniciamos desde 2017, ¿no? Con la idea,
con los mapas de aprendizaje, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es mi solución, propuesta, prototipo, testing, launch, relaunch de ser necesario, ¿no? Y todo esto. Y ahora, este 12 de octubre, del 12 de octubre al 15 de octubre, lanzamos la primera edición de una de nuestras estrategias de desarrollo dentro del ecosistema LANCO, que se llama Decidiendo Nuestro Futuro. Y la idea de Decidiendo Nuestro Futuro es hacer una conferencia abierta, colaborativa, completamente pública, que se pueda ver de cualquier parte, conseguir conectar con todos estos speakers académicos, profesionales, activistas, ¿no? En todas las áreas, para hablar cuáles son nuestros desafíos de desarrollo en América Latina y cuál es nuestro rol ciudadano a nivel local y colectivo para participar en ese cambio, ¿verdad? Eso es lo que ahora estamos trabajando. Oye, a mí me parece maravilloso, maravilloso que estén prendidos en este emprendimiento, en este tipo de emprendimiento. Hay dos tensiones, ¿no? Desde lo que dicen ustedes. Una está como desafíos que ya están legitimados, y por otro lado el reproblematizar, ¿no? El mirar estos problemas de nuevo, porque claro, tenemos unos estándares, pero el problema, tal como muy bien describe Carlos, ¿no? A propósito de la educación latinoamericana, es que nosotros no somos capaces de hacernos cargo localmente de lo que nos pasa, ni de definir nuestra propia realidad desde nuestras problemáticas y nuestras necesidades. Y ahí el gran punto es la colaboración, cómo generar cooperación, confianza, colaboración desde lo comunitario, pero legitimado estatalmente o socioculturalmente. Ahí estamos, ese es un trabajo, una transición que es súper necesaria hoy día y que también se topa con un montón de procedimentalismos, sistematizaciones distintas. Tú hablabas esto de sistematizar. La falta que tenemos de estrategias, ¿no? Que tú describías un poco, cuando yo planifico, cuando yo tengo una evidencia, evalúo, reformulo, si tengo que hacer un relance, decías tú un relance. Eso es lo que tenemos que asumir desde una confianza en nuestra autonomía, en nuestra capacidad creativa. Y es lo que se nos ha quitado tanto, y es lo que hoy día con mucha fuerza desde todos lados se está haciendo, es tan necesario. Yo me siento súper agradecida de ser testigo de esto también, de poder compartir con ustedes. Claudia, no sé por dónde... Sí, no, la verdad que este proceso en el que estamos, mientras escucho yo a Daniela y a Carlos, es un proceso en el que la pregunta crucial es, se me vino a la mente el libro de Ser o Perecer, del profesor Hernán Dinamarca. Él tiene un libro que lo pueden encontrar en la red, a propósito para la comunicación para las organizaciones, y el libro se titula Ser o Perecer, ¿no? Y enfocado en el desarrollo y la comunicación entre organizaciones. La pregunta aquí es, ¿ser o parecer? Hay que dejar de querer parecernos, porque el estándar es stand up, yo me paro, ¿no? Para alcanzar el nivel de alguien más, para compararme con alguien. Entonces, eso hay que superar. Ese es el clic que necesitamos hacer como América Latina. Dejar de querer parecernos a estándares que son ajenos a nuestra realidad sociocultural, a nuestro ethos, a nuestro hábitus, a nuestra esencia, a nuestras propiedades químicas, a nuestras propiedades culturales, a nuestras cualidades como continente, como región, cuyos procesos históricos desde la prehistoria son totalmente distintos a los de otras regiones del mundo. Entonces necesitamos ser, y ser implica y exige mirar con humildad y con cuidado, con atención, lo que hay aquí y ahora. ¿Qué hay en El Salvador, en el barrio de Carlos Fernández, en la cuadra de Carlos Fernández, en la casa de los vecinos de Carlos Fernández? ¿Qué hay en La Paz, en la Plaza Baroa, en el edificio donde vive Dani Bolívar, en su vecino, en su familia? Y ahí, en ese que hay profesores, hay vendedores de jugo de naranja, hay un supermercado. Mirar lo que hay aquí.
Y con eso, esos son los recursos. Oye, ¿Con Claudia, eso perdón. qué hacemos? Claudia, perdón, pero también, ¿no será que además de dejar de querer parecer a esto tan antropocéntrico que hemos construido, también tenemos que empezar a hacer en esta pertenencia y a tal vez querer parecernos, o no sé, dejar de parecernos, pero entender nuestra diferencia con todo esto otro que también nos muestra modos de ser? No sé si lo leí bien, pero cuando uno Los mira las otros seres, claro, colaboraciones, las otras especies, ¿no? Los otros la mamíferos. naturaleza, es lo que tenemos que cuidar, porque también es un sentido de la organización hoy día, el cuidar, el cobijar, el también entender esta pertenencia de todo lo otro que sostiene nuestra vida. Entonces, por ahí también estos discursos de organización implican también un ecosistema de la... De Claro. la de- Su ecosistema ampliado. No, me encanta. Hay dos temas súper importantes que han mencionado entre los tres. No soy buena para hacerlos. Si estuviera dibujando, probablemente lo hubiera sistematizado Buenísimo. mejor, pero capto las tres ideas. Hay dos conceptos claves que nosotros hemos desarrollado en Vividea, no conceptos, pero en realidad dos análisis críticos muy fuertes que hemos desarrollado para romper estos paradigmas, ¿no? Del tema empresarial al tema social, del tema social, ambiental o sostenibilidad. O sea, es como conciliamos estos dos mundos. ¿Y por qué? Lo que dice ahora, lo que dice Claudia es muy cierto. Es todo el tiempo nosotros nos hemos formado en Latinoamérica con lo que deberíamos ser, ¿no? Esto debe ser así. Te llegan por... O sea, ustedes que trabajan en educación saben que hay muchas teorías y muchos conceptos que básicamente se han, como dicen, ¿no? Que es horrible, ¿no? Se ha tropicalizado para Latinoamérica. Mucho de este conocimiento, claro, es como cuando lees un buen poema y dices, esto me está pasando, ¿verdad? O lees una novela y dices, o sea, así me sentí, ¿no? Pero cuando a vos, por ejemplo, en escuelas de negocios, cuando tú vas justamente, ¿no? a todo el tema y el ámbito de la gestión y la administración de una organización, tú cuando ves los casos, tú dices como, o sea, está bien, pero esto como que no aplica, ¿verdad? Esto está como que no, o sea, sí, esto se aplica para una gran empresa. Entonces, hay dos investigaciones clave que nosotros hicimos en Vividea, que para mí han sido ese alivio para entender dónde estaba actuando y cómo tendríamos nosotros que decirle al mundo también cómo Latinoamérica genera sus propias organizaciones para alcanzar la sostenibilidad. Cuando se hizo un estudio, es Urchager, es coautor de este papel, de esta investigación, y ellos hicieron una revisión de toda la literatura que existe en gestión y administración de empresas. Entonces, es como si dividiéramos a la sociedad en dos pirámides, ¿no? Países desarrollados, nuestros países latinoamericanos. Y pensamos que se divide el triángulo, este triángulo un poco igual, ¿no? Así, clase alta, clase media, clase baja. Gran parte de los casos de estudios y los conceptos que hoy en día se enseñan en gran parte de las escuelas de negocios provienen de casos que están entre la clase media y clase alta de países desarrollados, ¿verdad? Que esa clase media alta representa una pirámide que, claro, en Latinoamérica es muy desigual esa pirámide. Nuestra base de la pirámide es grande, tenemos una clase media y tenemos una clase alta y una élite muy pequeñita. Nuestras élites son súper pequeñitas. Ustedes hasta seguro ya se les pueden aparecer nombres y apellidos dentro de sus países. Pueden ser 5, 10 familias, 20 familias. No es mucho más, no hay mucha más riqueza, ¿verdad? Entonces, todos estos casos que tú tienes en países desarrollados solo se aplican a esta pequeña parte. Todo lo que entendemos acá por debajo es una economía, es un vacío del conocimiento de cómo funcionan nuestros mercados. Y ahí tú lo entiendes desde que empiezas a decir, bueno, nos han enseñado a ver que nuestros mercados, nos han enseñado a verlos con lentes de pobreza. Y de ahí viene toda esta tradición de la ONG viniendo a decir, mira, pobrecitos, mira, venden en la calle, mira esos mercados, ¿verdad? Que es sucio, ¿verdad?
ves con lentes de pobreza tu propia realidad. Entonces hay una distorsión de cómo tú entiendes el mercado en Latinoamérica. Entonces cuando tú formas gente que tiene que gestionar sus empresas, claro, tú sales a la calle de cualquier profesión y te das cuenta que casi 60-70%, al menos en Bolivia, es un 60% de economía informal. Todo el resto de empresas son pymes. Entonces tu aspiración y los conceptos que tú que has traído, tal vez si tuviste la oportunidad de la universidad, se aplican a una pequeñísima parte de organizaciones. Yo como diseñadora gráfica, claro, o sea, yo salí, mi primer trabajo fue con una fundación y después trabajé con una revista que era una pequeña empresa que hacía contenidos para pequeños empresarios. O sea, nada que ver con todas estas ideas y todos estos conceptos que me daban de publicidad y comunicación corporativa, ¿verdad? Hasta el día que yo trabaje en una corporación así, o sea, me va a pasar la vida entera, ¿verdad? Entonces, hay una distorsión completa. Uno, y ustedes lo saben, desde lo que tú aprendes, con los conceptos que te enseñan, y luego la distorsión que tú tienes para mirar tu realidad. Entonces, los emprendedores sociales, por ejemplo, más exitosos que nosotros hemos encontrado en Latinoamérica, son aquellos que generan mecanismos de mercado en estos mercados mucho más informales o que generan inclusión desde su emprendimiento a excluidos. Y eso tiene que ver también por una debilidad institucional. O sea, nosotros seguimos pensando que nuestra sociedad latinoamericana es el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Y pensamos que seguimos divididos en ese triángulo. Pero si se dan cuenta, y volvemos a la idea de ese triángulo, esta institución, nuestra institucionalidad es chiquitísima. Eso implica que tenemos todo un resto que estamos excluidos del sistema. No estamos incluidos. Y las crisis que ha tenido Latinoamérica estos últimos meses es una crisis de exclusión, porque nuestra institucionalidad es muy pequeña. Si yo viviera en Europa, yo voy a hacer todo lo que sea posible para ser parte del sistema, porque tengo beneficios, porque sí me van a dar salud, sí me van a dar educación. El Estado tiene el derecho, o sea, el deber de hacer eso. En Latinoamérica, ¿para qué me voy a formalizar? Si eso no me va a traer ningún tipo de beneficios, ni de seguridad social, no tengo ningún tipo de protección. Entonces, el emprendedor de base, el emprendedor que está en la base de la pirámide, más bien genera sus propias redes empresariales. Sus conceptos de generar capital son muy diferentes al de una empresa tradicional, o los esquemas que pensamos de la empresa tradicional. Entonces, los emprendedores sociales han logrado de alguna manera ser o sea, nuestros problemas de sostenibilidad, y es otra idea que dijeron ustedes, no son estos estándares. O sea, no nos podemos tragar los objetivos de desarrollo sostenible porque simplemente nuestra institucionalidad es minúscula. El problema de Latinoamérica es de inclusión. Entonces, los emprendedores sociales que han logrado levantar fondos, que son sostenibles financieramente y que te comprueban con mediciones de impacto, es aquellos que han generado inclusión desde un mecanismo de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Y con eso cierro. Hay un caso que a mí me encanta muchísimo, que es, tengo muchos, voy a decir uno de Perú, Albina Ruiz, una organización que se llama Ciudad Saludable. Ha pasado por 3 figuras legales. Empezó como un proyecto de una alcaldía, después se volvió una ONG, después no cerró la ONG, abrió una empresa, y esa empresa después hicieron otra empresa mucho más grande en Estados Unidos. O sea, Ciudad Saludable tiene 3 figuras legales, la misma misión y 3 tipos de organizaciones. ¿Qué hacen ellos? Ellos revolucionaron el concepto del reciclaje y dijeron, el reciclaje tiene que ser inclusivo. Si el reciclaje no incluye a los recicladores de base, que es la gente que está en la calle abriendo las bolsas de basura, esa es la gente que más recicla. Y en la basura hay dinero, porque ellos entendieron que tú puedes encontrar residuos que alguien va a estar dispuesto a pagar por ese residuo. Las cartoneras, empresas que trituran el PET, o sea,
el reciclador de base, la persona es una institución en la economía informal que funciona a perfección. Lo único que necesitaba este sector era un intermediario, un puente que ayude a que formalice esta actividad de alguna manera. No formalizar al reciclador, pero formalizar la actividad y darle dignidad. Hoy en día la organización trabaja, o sea, no solamente en 5 años lograron cambiar la ley en Perú, sino que hoy en día todo el modelo que generó Ciudad Saludable se ha replicado y se sigue replicando en diferentes municipios y en ciudades y en países de Latinoamérica. Solamente con la idea de cómo incluimos a los recicladores en mercados. Les enseñaron a hacer sus propias microempresas, les empezaron a certificar, es decir, usted es un reciclador certificado. Ellos se crearon sus propios programas educativos para los recicladores. Tú hablas hoy en día hicimos un documental, y el hombre reciclador de una de las villas dice, o sea, yo aprendí que mi trabajo es tan importante como el de un médico. Si yo no recojo la basura, ¿quién la va a hacer? Entonces, ese tipo de dignidad, esa es la que tenemos que ir buscando para cada uno de los individuos de Latinoamérica. Y los excluidos somos muchos más, ¿no? Entonces, para mí el emprendimiento social justamente no se trata de una figura legal y no se trata de defender el empresario, se trata de realmente entender el problema y luego generar todos los mecanismos para que tú puedas entregar ese valor y encontrar a alguien que también sea capaz de fondear e invertir en eso. Entonces, el emprendedor social puede ser un proyecto de colegio que nació como el de Carlos. Puede ser un pequeño proyecto dentro de una fundación, puede ser una fundación, puede ser una empresa, puede ser un gran empresario. Entonces, el emprendimiento social más bien nos permite, es un concepto en Latinoamérica mucho más ambiguo y tenemos que más bien aprovechar esa ambigüedad. Esa es la que nos permite generar todo este diálogo entre lo formal y lo informal, ¿no? Entre si soy empresario o no, ¿no? Entonces, eso nos permite jugar en el contexto. O sea, hoy trabajo con los recicladores, mañana estoy en una junta ejecutiva. Entonces, el emprendedor social todo el tiempo vive en esa tensión, ¿no? Entre hacer impacto y hacer recursos. Estás con silencio, Claudita. Más que ambigüedad, es una versatilidad, ¿no? En la que ese ecosistema es un ecosistema en el que hay cierta versatilidad dadas las condiciones que nos describe Dani. Y es tremenda la oportunidad en todo caso. El tema de la crisis a nivel global básicamente es pues, el concepto de exclusión social. Me hizo recuerdo al economista Martner. ¿Te acordás, Ana María? Gonzalo Martner. De Latinoamérica, por la exclusión, la desigualdad, la precariedad. Claro, esas son realidades que tienen que ver con la ausencia de una institucionalidad del Estado a nivel general, ¿no? Y que tiene que ver con la falta de, bueno, eso lo dice ya Valenzuela Van Trick en sus investigaciones sobre descentralización, ¿no? El tema de la actualización administrativa en los estados de América Latina. Nuestros estados, después de las leyes de participación popular del 93, no han tenido mayores actualizaciones a nivel administrativo. Y si las han tenido, se han quedado en el nivel jurídico legal. No se han operativizado ni reglamentado las leyes. El caso boliviano, tuvimos la ley marco de autonomías, pero no se operativizaron muchos de los aspectos de esas leyes. Tampoco se reglamentó ni se logró tener las cartas autonómicas y las cartas orgánicas de los pueblos originarios. Entonces, el problema de base es más serio. O sea, nuestras constituciones, desde nuestras constituciones políticas, ha habido un copy-paste de todo. Exacto. Todos los estándares de calidad. Todo es Necesitamos un proceso constituyente para América Latina.
porque el proceso constituyente que hubo en Bolivia fue como en 1952, un proceso robado. Nos robaron el proceso constituyente a los bolivianos. Se alteró los que participamos como ciudadanos creyendo que algo iba a pasar. Se robó el proceso a los ciudadanos, a los bolivianos. Entonces, el proceso necesita ser, como dice Daniela, o sea, ahí está el problema, las constituciones. El nacimiento de América Latina es un nacimiento desde los intereses. ¿Quiénes hicieron las revoluciones? Los que se cansaron de pagarle su cuota a la corona española. Dijeron, no, ya no les pagaremos, nos lo quedaremos para nosotros, haremos la revolución. Yo creo que ahí es, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es súper interesante lo que está haciendo Carlos con con el Congreso, ¿no? Siempre me olvido, es construyendo nuestro futuro. Decidiendo Nuestro futuro. Y claro, y viene con una voz más bien desde la juventud, decir como, ¿será que también estamos excluyendo a esta generación? ¿Verdad? Entonces, más bien me encantaría escuchar a Carlos. Yo creo, he estado bastante hipnotizado con todo porque es como ver 50 libros de historia latinoamericana en una sola charla, ¿no? Estaba pensando justo cuando comparabas los diferentes sectores, algo que nosotros decíamos es, ok, podemos esperar, primero nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Número uno, con mis compañeros del equipo nos dimos cuenta que siempre se nos dijo, al menos a mi generación, siempre se nos dijo, para el futuro va a haber una generación que va a mejorar ese futuro. Pero lo mismo le decimos a nuestros hijos, lo mismo le decimos a los nietos. Entonces siempre estamos en esa espera que alguien va a llegar a arreglar los problemas que vienen desde hace años. Eso primero. Segundo, que cuando, como Dani mencionaba, los diferentes sectores o las instituciones, desde un nivel, si fuésemos a diferenciarlos, ¿no? Dijimos, ok, tenemos al gobierno como centro, ¿no? Que legitimiza muchas cosas, que también en teoría, ¿no? Como decíamos, en Europa nos proveen, en Latinoamérica posiblemente en lugar de proveer nos quitan. ¿Y qué significa? Seguir esperando porque venga el gobierno perfecto a hacer el cambio que necesitamos, ¿no? O hacer las transformaciones. Entonces fue, ok, primer sector, movámonos un poquito al lado. ¿Qué pasa con el sector privado, ¿no? Porque tenemos las empresas, que lideran a nivel de movimiento económico en muchos países, pero no quieren tomar responsabilidad de dignificar la vida de los miembros que forman su propio ecosistema corporativo. Entonces, tenemos empresas que no se quieren hacer, empresas sociales. Movámoslo un poquito al lado. ¿Qué nos queda? Nos queda a nosotros, nos queda comunidades, nos queda gente, nos queda pueblos que nos quitaron los ánimos, yo diría, no nos quitaron la esperanza, porque yo creo que la esperanza siempre queda, pero nos quitaron esas ganas de decir, ¿qué va a pasar mañana? Mañana podemos hacer algo diferente, ¿no? Ese coraje, que si bien hemos construido resiliencia, es por eso ahora que decimos, ok, vamos a trabajar con esa resiliencia latinoamericana. Nosotros tenemos las capacidades, tenemos los recursos, los que nos quedaron, tenemos los recursos para producir, para crear entre nosotros a nivel latinoamericano. Que me recuerda mucho a lo que estábamos diciendo de copiar y pegar, ¿no? No nos han dado el espacio de crecer en Latinoamérica. Venimos desde las conquistas, pasamos por las revoluciones independistas, pasamos por guerras nacionales, por otras revoluciones, tuvimos un plan Cóndor, luego tuvimos el consenso de Washington, ahora estamos lidiando con gobiernos tratando por medio del banco, ¿cómo es? El Fondo Internacional. Fondo Monetario Internacional, tratar de establecer políticas que ni siquiera tienen una contextualización de las necesidades primarias y reales de la gente de la cual va a ser aplicada. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Número uno,
es una transformación de yo creer que tengo la capacidad y que hay un espacio para crecer. No yo, pero crecer todos juntos, primero. Y segundo, de sistematizar esos espacios. ¿Cómo logramos que mi generación, por ejemplo, que estamos justo en el medio ¿no? de lo que viene y lo que ya está, ¿no? Cómo nosotros creamos un espacio en el cual yo le pueda decir, sí, vamos, vente, tu idea, empecemos a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en tu comunidad? ¿Quiénes pueden hacer un cambio, no? ¿Cuál es el capital humano que tenemos? Más allá del capital, bueno, lo que se conoce capital en lo corporativo, ¿no? Desde LINECO, por ejemplo, que significa Latinoamérica interconectada, porque tratamos de promover una idea no de conectar, porque conectar, estamos conectados ahora mismo, pero interconectar es una experiencia que va desde adentro, primero, y que comparto y también consigo algo, aprendo algo, ¿verdad? Tengo algo, hay un intercambio. Eso primero. Y dentro del mismo sistema creamos Decidiendo Nuestro Futuro, que da la causalidad, es el mismo día de 12 de octubre, inicia 12 de octubre, que es el día de Columbus, ¿no? Entonces este año la campaña va a ser un poquito más de ese lado. Este año hay una nueva celebración, que es nosotros vamos a decidir nuestro futuro, ¿verdad? Vamos a retomar Latinoamérica y crear ese espacio para compartir, para intercambiar conocimiento, para intercambiar experiencias y decir si se puede, podemos organizarnos, si nos miramos desde adentro, qué es lo que queremos para Latinoamérica. Entonces, Decidiendo Nuestro Futuro tiene como estrategia única dentro de LINECO, ¿no? Tiene esa formación, ese discurso, esa filosofía y metodología. A nivel de Latinoamérica interconectada, también tenemos 3 programas y dentro de la otra estrategia hermana de Decidiendo Nuestro Futuro, que vamos a empezar a trabajar tan pronto termine la cumbre, es establecer un laboratorio colaborativo que pueda analizar desde los individuos que trabajan, desde las organizaciones, miembros de este ecosistema, digamos, dentro de todos nosotros, crear este laboratorio que sea accesible para todos, en el que podamos ver qué es lo que está pasando, que podamos generar nuestra propia información y podamos generar nuestro propio contenido para analizar y compartir entre nosotros. Es decir, ¿cuántas, por ejemplo, si yo quisiera iniciar una organización para círculos de lectura en mi comunidad, pero yo no tengo idea, ¿verdad? Porque yo vivo en un país que por el momento, al menos, yo no tengo idea de si hay círculos de lectura, ¿verdad? A nivel comunitario. Si no hay publicidad, no es algo que crezca realmente dentro, así vamos a hacer un círculo de lectura acá entre los chiquitos de mi barrio. Eso no se ve. Entonces, ¿cómo yo sé si eso es una opción viable? Puedo optar al laboratorio y ver si hay datos, si hay organizaciones relacionadas a este tema, si hay emprendedores haciendo ese trabajo, si hay procesos o estudios académicos, ¿no? Investigaciones que me puedan brindar información contextual de si hay algo parecido a lo que yo estoy planeando hacer, para retomarlo desde ahí, para trabajar desde una información que nace desde su aplicación y su interpretación. Entonces... Muchas gracias, Carlos. Sí. Se nos hace siempre Qué corto bueno. el tiempo. Siempre en estas conversaciones son muchos los ecos que quedan de lo que hablamos. Es interesantísimo lo que ustedes hacen, lo que están manifestando. Yo creo que aquí hay 3 conceptos esenciales, ¿no? La información, la creación y la decisión. Y cómo eso lo tomamos desde el valor del capital humano, dejando de lado el valor monetario y el capital monetario, ¿cierto? Y desde ahí reconfigurar, hacer nuevas construcciones colaborativas en red, construir conocimiento, legitimar, porque también, a propósito, que no se hemos mencionado mucho, pero hay movimientos que pretenden como que con la decolonización vamos a volver a lo puro o vamos a recuperar un conocimiento. Tenemos que asumir también la necesidad de reconstruir y de generar nuevas miradas frente
a todo este engranaje de contenidos culturales muy disonantes, ¿no?, que hay en Latinoamérica, y desde ahí empezar a crear nuevos ritmos que vayan más allá del ensimismamiento. Nuevas energías. Sí, nuevas energías, absolutamente. Así que... No, yo creo que solo hay un detalle más para que no quede al aire, es que yo también siento que hay que reconciliarnos con el tema del dinero en sí. También. O sea, yo creo que también somos una sociedad que hoy en día es como amamos al emprendedor, pero detestamos al empresario. Entonces, hay que conciliarnos también con el tema del dinero. Y también hay todo un movimiento de banca ética, de inversión de impacto, que está dispuesta a invertir por sostenibilidad. Que Lo es único que hay... Es y que eso... ética en No, y además en la banca ética, ¿qué es lo que promueven? Es devolverle la profesión al banquero, en el sentido de decir, yo soy un consejero, yo no soy nada más una caja de ahorro, ¿no? Entonces, realmente alguien que te enseña a administrar el tema del dinero, porque ahí viene otra de las distorsiones. Esto está bien fuera de los sistemas educativos, por lo menos aquí en Chile no hay economía. Y justo en Chile se va a fundar el primer banco de banca ética, ¿no? Hay que empezar por ahí. Harto que hablar, ¿no, compañeras? Harto que hablar. Este Hasayé. Ha sido un placer estar con ustedes. Claudia Serraoz. Bueno, sí, sí. Además en Chile está pues ahí hirviendo la olla, ¿no? Está como Sí. estuvimos más o menos el 2003 en Bolivia y hartos cambios. A ver, yo sueño con un proceso constituyente y un proceso educativo a nivel América Latina, una integración de currículos y todo lo demás, ¿no? En todos los niveles, desde parvulario hasta posgrado. Hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias, Carlos, Dani Bo, compa de ruta, por este espacio para caminar un ratito por el monte y compartir y compartir los frutos del Hasayé. Salud y bueno. Y compartir un mate. Eso, compartir el matecito. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí, sí, nos estamos viendo. Chao. Chao, chao.